otros temas en la mesa y de pronto explota una bomba. No literalmente, ¿no? Una bomba política en Bolivia. Explota una bomba política en Bolivia. Que para muchos es una sorpresa, es algo que no se imaginaban podría ocurrir. Yo le tengo que ser muy honesto. Muy honesto, muy honesto. Este es un escenario que yo le planteé a más de uno de mis invitados en la etapa electoral. Muchos bolivianos seguramente se acuerdan, porque hice la pregunta muchas veces. ¿Están ustedes conscientes de que en caso de que gane el MAS, seguramente o posiblemente irán detrás de ustedes después? Y yo creo que muchos de mis invitados, no quiero decir nombres, ustedes saben quiénes son, de la oposición, de la que ahora es oposición, como que lo subestimaron, porque estaban muy seguros de que el MAS no ganaría y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el MAS ganó. Y sí, tengo que decirle, tenía razón, tristemente, tenía razón. Ya fueron detrás de muchos. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluáñez Bolivia. El hashtag es Concluáñez Bolivia, de la que fue presidenta, ¿no? Yanine Áñez, que es, vamos a decir así, la figura más prominente detrás de las cuales están ahora las autoridades, vamos a decirlo así, las autoridades en el país. Es decir, hay órdenes de aprehensión, para que usted me entienda, contra la expresidenta, exministros, exmilitares, tutti el mundi. Así que la etiqueta, por favor, Concluáñez Bolivia. El hashtag es Concluáñez Bolivia. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta o hashtag, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Fíjese usted para que no diga, ay, sí, Fernando, ahora resulta que tú dijiste, no, tengo prueba. Una, ¿no? Porque hay otras entrevistas con otras figuras de la política boliviana, pero esta es muy particular. Fue el 28 de septiembre de 2020. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, me dijo aquí, en este programa, que estaba dispuesta a enfrentar cualquier posible proceso penal siempre y cuando Bolivia contara con un poder judicial independiente. Desde entonces, Áñez reconocía que existía la posibilidad de una persecución política si el movimiento al socialismo de Evo Morales ganaba las elecciones. Mire, escuche usted. ¿Tiene temor de que si llega a ganar el MAS, tiene temor de ser perseguida política? Hay una posibilidad, pero créame de que yo soy una mujer de fe. Entonces yo no tengo por qué tenerles miedo. Abuso pueden haber. Por eso es que estamos nosotros peleando para que el movimiento al socialismo no vuelva. Porque demostraciones de persecuciones políticas las hemos visto durante 14 años. Entonces, si no tenemos un poder judicial independiente, un ministerio público que actúe conforme a ley y sin obedecer instrucciones de los gobernantes de turno, nosotros tenemos que estar tranquilos porque tenemos todos los argumentos para poder defendernos en un proceso justo. Es por eso que estamos peleando. La dictadura ya no la queremos. Queremos vivir en libertad y estaremos de frente en cualquier situación que se nos presente. Ahí lo tiene usted para que pues esté claro, ¿no? No es nada más que se lo digas, que tengo la evidencia. A muchos más se los pregunté, pero en este caso particular, bueno, esta figura que es la más prominente en ese momento, Yanine Áñez, presidenta, ahora expresidenta, eso es lo que me decía. Yo lo veía venir esa posibilidad. De hecho, era uno de los temas que hablaba con cada uno de los candidatos cuando les decía la desunión de la oposición boliviana para poder aglomerar el voto en un solo candidato le puede costar al país también, y a aquellos que no querían que ganara el MAS, pues que gane el MAS. Y así fue, nunca se dio esa unión, se fragmentó el voto. Usted sabe quiénes fueron los actores principales para que se fragmentara el voto, que por cierto, a uno de esos actores principales, pues no lo están buscando casualmente, ¿no? Ya no le digo el nombre para que no haya problemas, pero usted sabe claramente de quién estoy hablando. Pero en fin, se dio todo ese escenario tristemente.
todo ese escenario que yo le decía. Hoy la Fiscalía de Bolivia emitió orden de aprehensión contra Áñez por terrorismo, sedición y conspiración en el marco de la investigación por la crisis política de 2019, que el MAS insiste en decir que fue un golpe de Estado. La orden también afecta, como le decía, exministros. ¿Quiénes? Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coimba, Fernando López y Rodrigo Guzmán. Vamos con nuestra Key Guerrero a ver qué información podemos averiguar sobre las acusaciones contra Áñez y exfuncionarios de su gabinete. Está con su informe. Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo en este viernes que nos fue cambiando el día completamente con el contenido, porque esto de Bolivia es grande y ya se ha manifestado pues hasta la Unión Europea. Mira, Fernando, es muy grande, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una historia en desarrollo y no tenemos todos los detalles. Primero, porque la Fiscalía de Bolivia no ha ofrecido declaraciones al respecto, ni tampoco un comunicado, no ha publicado nada en sus cuentas oficiales. Entonces, para estar claro, prácticamente estamos haciendo un análisis de la situación, Fernando, partiendo únicamente del documento que publicó en Twitter la expresidenta interina Yanine Áñez, que según ella y según la prensa local también, esto sería la resolución de aprehensión o la orden de aprehensión en su contra, en contra de la expresidenta emitida por el Ministerio Público. Ahora, Fernando, mira, es un documento de 6 páginas, está firmado por 2 fiscales en materia y en resumen te quiero decir lo que dicen esas 6 páginas. Prácticamente se reescribe la historia, reescriben los hechos de lo que pasó en Bolivia en 2019 después de la renuncia de Evo Morales. El documento establece que se está investigando un supuesto golpe de Estado en contra de Morales, golpe que según esos 2 fiscales se habrían gestado a partir del 21 de octubre de 2019, una fecha muy importante porque tú lo sabes, es un día después de las elecciones presidenciales en ese país. El documento sugiere que ese supuesto golpe lo encabezó el entonces líder del movimiento cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dicen en colaboración con policías, con militares, citan algunos ejemplos, pero dicen que ese golpe se materializó o se consolida, mejor dicho, cuando Yanine Áñez ejerce la presidencia. Pero en ninguna parte del documento ellos aclaran cómo eso puede constituir un golpe de Estado, puesto que en Bolivia la ascensión de Áñez tras la renuncia de Evo Morales fue avalada, y tú lo sabes, por el Tribunal Constitucional. Pero antes de avanzar en ese sentido, que es uno de los puntos del documento, hay que resaltar 3 cosas muy importantes. Lo primero, Fernando, es que la historia que se presenta en este documento omite totalmente la raíz del conflicto político en Bolivia en 2019, es decir, el supuesto fraude electoral. Las elecciones presidenciales, tú lo sabes, donde Evo Morales buscaba un 4º mandato, fueron cuestionadas por los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y en un informe de carácter público que todavía está disponible y también un informe vinculante aceptado por el gobierno de Evo Morales, ellos concluyeron que en esas elecciones hubo acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección a favor de Morales y que esas irregularidades causaron una vulneración de la integridad del proceso tan seria que la OEA no podía certificar los resultados. Eso es lo más importante y no está descrito en el documento. Eso fue lo que generó las protestas en el país y el pronunciamiento de los militares que le sugirieron, tú recuerdas, a Morales que renunciara. Lo mismo hizo Luis Fernando Camacho, quizás de una forma más vocal, pero en esa carta que él dejó en el Palacio Quemado, donde lo siguió toda la prensa en el marco de las protestas, también hacía la sugerencia de renuncia. Lo interesante de este documento, Fernando, es que la propia Fiscalía deja claro que estos fueron sugerencias en contra de Evo Morales. No hablan de acción militar, no hablan de un complot policial, más allá de la decisión de los uniformados de Bolivia de no reprimir a los manifestantes cuando se estaban manifestando en contra del supuesto fraude. El segundo punto, Fernando, y esto es un argumento muy débil que existe en el documento, es que señala, y así fue, que después de la renuncia de Morales renunciaron también el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente del Congreso, y que esto al parecer fue por supuestas amenazas que recibieron.
Las pruebas de esas amenazas no están descritas en el documento, pero aún si eso es cierto, eso nada tiene que ver con la sucesión de gobierno. Eso tendría que ser una investigación separada, alterna, porque como te decía al principio, fue el Tribunal Constitucional de Bolivia la máxima instancia judicial del país que, basándose en una declaración constitucional del año 2001, interpretó que el funcionamiento del órgano ejecutivo, es decir, la presidencia, no puede verse suspendido, por lo que la persona que estaba en la línea sucesoria tenía que asumir ipso facto, que significa inmediatamente, y en ese caso les correspondía a Yanine Áñez. A pesar de todo esto, la denuncia que presenta la Fiscalía está responsabilizando a Áñez y a 9 exfuncionarios de su gobierno de terrorismo, sedición y conspiración, y realmente yo no soy una experta legal, pero en ese documento no se ve el aval de estos cargos. La otra rareza de este documento es muy importante, es que a pesar de que la exposición de los hechos comienza responsabilizando a Luis Fernando Camacho de lo sucedido, su nombre no figura entre los acusados. La Fiscalía tampoco está presentando cargos en contra del general William Carlos Calimán, el comandante, tú recuerdas, de las Fuerzas Armadas, que el 10 de noviembre de 2019 llamó a Morales a que renunciara para, en ese momento dijo, permitir la pacificación y la estabilidad de Bolivia, y eso también lo menciona el documento. Rápidamente, porque sé que tienes mucho que conversar con tus invitados, te dejo saber que hay reacción de la expresidenta Áñez. Ella dijo en Twitter lo siguiente, dijo: es la práctica socialista, mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos. No fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron en ese momento, ella quiere decir, quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable huyó. En este caso se refiere a Evo Morales. Fernando, hemos intentado comunicarnos toda la tarde con la Fiscalía de Bolivia para obtener más detalles de esta acusación, pero no hemos podido lograrlo, pero vamos a seguir intentando, y si logramos una respuesta en el transcurso del programa, regreso contigo. Sí, estaremos muy al pendiente, Kay. Por supuesto, hay aún muchas piezas del rompecabezas que no caen en su lugar. Lo cierto es que, como lo decías, se está reescribiendo, de acuerdo a ese documento, se está reescribiendo la historia porque se omiten muchos capítulos de lo que ocurrió en ese momento. Vamos a estar muy al pendiente, Kay. Gracias, Kay. Feliz fin de semana. Saludos allá en casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, nuestra Kay Guerrero en vivo desde su casa ya en Atlanta. Mire usted, yo tengo claro todo lo que ocurrió en Bolivia, usted lo sabe, y como recordatorio, aquí lo tengo, mire. ¿Qué es esto? ¿Usted sabe qué es esto? Es una pitita. Estas son las pititas. Estos eran los lazos que ponían para hacer los bloqueos. Y se le llamó la revolución de las pititas. Y la revolución de las pititas tiene otra historia completamente diferente a la que ese documento está manejando. Estas dicen mucho más verdad que lo que está escrito en ese documento, de acuerdo a la revisión que hemos hecho, conociendo todos los acontecimientos. Ahora, varios sectores de la oposición al MAS han coincidido en calificar como persecución política lo que está ocurriendo en el país con el gobierno de Luis Arce. Comunidad Ciudadana dice que este caso se inventó. El expresidente Jorge Tuto Quiroga cree que en Bolivia Evo manda y los fiscales cumplen. Luis Fernando Camacho le escribió una carta al presidente Arce en la que le pide que cese el amedrentamiento y la persecución. Vamos a ver un fragmento del documento. Abro comillas, dice: entiendo en alguna medida, aunque por ética no lo comparto, que políticamente se ve obligado a mantener un discurso mentiroso de golpe para tapar el fraude perpetrado por su partido. Lo que no entiendo es que esa mentira se convierta en política de Estado y empiece nuevamente la persecución a los bolivianos, buscando volver a la confrontación del pasado, más aún en la precaria situación sanitaria y económica en la que nos encontramos como país. De mi parte, estaré en Santa Cruz. No pienso irme a ningún lado y seguiré firme para trabajar por la gestión de Santa Cruz y Bolivia, pero también para combatir con todas mis fuerzas el amedrentamiento, el abuso y la persecución. Eso es lo que dice Luis Fernando Camacho. Por supuesto, Luis Fernando Camacho está fuera del paquete, ¿eh? Solo lo quiero dejar claro. Luis Fernando Camacho está fuera del paquete. Sale a decir esto, pero no está incluido en esas 13 exautoridades o estas órdenes de captura, ¿no? De detención.
Ahora, para el expresidente Carlos Mesa, que tampoco está en el paquete todavía, se trata de un proceso de persecución política peor que en las dictaduras y que, según publicó en su cuenta de Twitter, se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. Para Mesa, el Poder Judicial y la Fiscalía masista son el martillo ejecutor y asegura que los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas. Y así lo han hecho, ¿eh? Así lo han hecho, estoy hablándole en términos legislativos. ¿Sí? En términos legislativos. No creo que nada más de dientes para afuera. No. Hay una amnistía que favorece, por supuesto, a todos los del MAS. Vamos a recibir a mi primer invitado esta noche. ¿Qué le parece? Vamos, entonces.